acerca de cómo se transportan los gases en la sangre, ¿vale? Ayer vimos que el oxígeno y el CO2 son los dos gases principales que se van a movilizar y vimos que su movilización depende de las diferentes presiones parciales que vamos a encontrar a nivel del ambiente, de los alveolos, de la sangre y de los tejidos, ¿vale? Ahora bien, para poder comprender cómo le hace el oxígeno y el CO2 para llegar desde los alveolos a los tejidos y desde los tejidos hasta los alveolos de vuelta, necesitamos conocer el mecanismo de transporte, ¿vale? Entonces, fíjense muy bien, vamos a resumirlo todo con este cuadro. Tenemos aquí a los dos gases, vamos a marcar con color verde al CO2 y con color azul al oxígeno. Muy bien, ambos tipos de gases tienen diferentes tipos de transporte a lo largo de la sangre, ¿sale? Pero cada uno tiene un mecanismo de transporte en particular que es el más importante, ¿ok? ¿Quién podría ser el mecanismo de transporte más importante para el oxígeno? Difusión. No, la forma en la que se transporta la difusión es lo que rige su movimiento. La circulación, bueno, y dentro de la circulación, ¿en qué se va a transportar? La hemoglobina. En la sangre, pero la sangre, Los eritrocitos. los eritrocitos, y dentro de los eritrocitos, La hemoglobina. la hemoglobina, ¿sale? La hemoglobina es la principal proteína de transporte para el oxígeno, ¿sale? Entonces, la hemoglobina se encuentra dentro de los eritrocitos, es una proteína cuaternaria, ¿sale? Hay diferentes tipos de hemoglobina, supongo que lo veo en bioquímica. La hemoglobina A1, A2, la A1C, la hemoglobina F, que es la fetal, etcétera, etcétera, ¿sale? Pero aunque haya diferentes tipos de hemoglobinas, todas tienen 4 cadenas de globina, ¿sale? Ya sea 2 cadenas alfa y 2 beta, 2 alfa y 2 delta, o 2 alfa y 2 gamma, ¿sale? Entonces, la hemoglobina es una proteína que está diseñada para que el oxígeno se una a ella, ¿sale? Cada hemoglobina puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno, ¿vale? Vamos a dibujar aquí cómo se vería una hemoglobina, ¿ok? Entonces, acá voy a tener una globina, aquí tengo otra y otra, ¿sale? Esas globinas se encuentran entrelazadas entre sí, ¿sale? Formando una única proteína. La hemoglobina se llama así porque además de las globinas, que son las proteínas, cada globina se asocia con un grupo hemo, ¿sí? Y un grupo hemo es un anillo tetrapirólico, es decir, tiene 4 piroles y en el centro tiene un ion, ¿sí?, de hierro en estado ferroso, ¿ok? Entonces, el hierro es lo que va a permitir que el oxígeno se una, ¿vale? Es muy importante que recuerden que el hierro es la clave para que el oxígeno se una a la hemoglobina, ¿vale? Entonces, cada hemoglobina, dijimos, puede transportar 4 moléculas, ¿sí? O 4 átomos, en este caso, porque es oxígeno elemental, 4 átomos de oxígeno, ¿sale? Ahora, si tenemos una sola molécula de hemoglobina, solo son 4 oxígenos, pero si yo tengo 1000, ahora son 4000 oxígenos, si tengo 10.000, son 40.000 y así sucesivamente. Entonces, la hemoglobina es fundamental para que el oxígeno se transporte, ¿vale? Pero además de la hemoglobina, el oxígeno también se puede transportar disuelto en el plasma. ¿Sale? Sin embargo, el 99% del oxígeno se transporta a través de la hemoglobina y aproximadamente solamente el 1% se transporta disuelto en el plasma, ¿sale? Entonces, ese principal mecanismo deben recordarlo muy bien porque lo van a ver en muchas materias más adelante, ¿sale? Ahora bien, el CO2, ¿cómo se transportará? ¿Cuál será su principal mecanismo de transporte? ¿Será también la hemoglobina? No. ¿Cómo se transporta entonces si no es la hemoglobina? ¿Alguna idea? ¿Qué dice? La hemoglobina sí lo transporta, no la misma cantidad que el oxígeno, no es tan importante, pero sí se puede unir a la hemoglobina, ¿vale? También puede ir disuelto en el plasma, ¿vale? Pero en el plasma no se transporta muy bien disuelto,
se transportan mejor en forma de bicarbonato, ¿sale? La principal forma en la que se transporta el CO2 en la sangre es en bicarbonato. Ahora la pregunta es cómo se convirtió el CO2 en bicarbonato, ¿no? Para eso vamos a estudiar una enzima que se llama anidrasa carbónica, ¿sale? La anidrasa carbónica es una enzima que puede hacer lo siguiente, fíjense bien. Cuando el CO2 se une al agua, eso va a dar origen a un ácido débil que se llama ácido carbónico, ¿sale? Y el ácido carbónico cuando se disocia, ¿sale? Se va a disociar en bicarbonato y en protones, ¿sale? Recuerden que todo ácido débil tiene una base conjugada, ¿sale? El bicarbonato es la base conjugada del ácido carbónico, ¿sale? Entonces vean cómo aquí el CO2 que tenemos acá puede convertirse en bicarbonato gracias a la actividad de la anidrasa carbónica, ¿sale? Entonces es mucho más fácil que el CO2 se transforme en bicarbonato y como bicarbonato vaya disuelto en el plasma y se conduzca hasta los alveolos, ¿vale? Entonces el principal mecanismo de transporte del bicarbonato, del oxígeno, es la hemoglobina, y del CO2 es el CO2 en forma de bicarbonato a nivel del plasma, ¿vale? Ahorita vamos a ver todos los procesos, cómo se lleva a cabo y demás, pero a manera de introducción quiero que puedan tener en mente esto, ¿vale? Es la base para comprender el transporte de oxígeno, ¿ok? ¿Alguna duda hasta acá? Ok, ahora sí, ya que vimos cuáles son los mecanismos de transporte más importantes, vamos a verlos a fondo. Muy bien, entonces fíjense en el esquema que tenemos de este lado, ¿sale? Ayer decíamos que debido a las diferentes presiones parciales, el oxígeno se va a movilizar de los alveolos hacia la sangre, ¿sale? Después va a viajar, en este caso ya vimos dentro del eritrocito unido a la hemoglobina, hasta los tejidos, y como los tejidos tienen una menor presión parcial de oxígeno, entonces el oxígeno va a pasar hacia ellos, ¿vale? Entonces vean, tenemos aquí el paso de alveolo a vasos y de vasos a tejidos, ¿sale? En el caso del CO2 decíamos que era al revés. Tenemos una mayor cantidad de CO2 en los tejidos que le obliga a pasar a la sangre, pero fíjense cómo aquí el CO2 va principalmente en forma de bicarbonato en la sangre, ¿vale? Llega hasta los alveolos y como en los alveolos hay menos CO2 que en la sangre, entonces ahora el CO2 pasa a los alveolos y de los alveolos al ambiente, ¿vale? A diferencia del oxígeno que se toma del ambiente y pasa a los alveolos, ¿ok? Eso fue lo que vimos ayer, cómo se da el intercambio. Lo que vamos a ver hoy con detalle es el viaje que hacen los gases a través de la circulación para llegar desde los alveolos hasta los tejidos y el viaje de vuelta desde los tejidos hasta los alveolos, ¿vale? Entonces, cuando el oxígeno pasa a la sangre a nivel de los capilares alveolares, se va a unir a la hemoglobina que va en los eritrocitos, pero fíjense que también tenemos oxígeno disuelto, que son los dos mecanismos que comentamos hace un rato, ¿sale? A través de la hemoglobina que está en los eritrocitos, la sangre va a llevar los eritrocitos hacia los tejidos y acá solamente por diferencia de presiones parciales, el oxígeno que está unido a la hemoglobina pasa a los tejidos, ¿vale? Es un mecanismo muy sencillo, no hay tanta complicación. Donde si hay complicación es en el CO2, porque hay muchas reacciones químicas que deben ocurrir para que se convierta en bicarbonato, ¿vale? Ahorita vamos a hablar de esas reacciones, pero hablando acerca del oxígeno y de la hemoglobina, hay algo importante que necesitan conocer, que es la curva de disociación de la hemoglobina, ¿vale? La curva de disociación de la hemoglobina es una curva que describe cómo se comporta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno bajo ciertas condiciones, ¿sí? Habíamos dicho hace un rato, la hemoglobina está diseñada para unirse con el oxígeno, pero también está diseñada para soltarlo. Imagínense que la hemoglobina solo se uniera al oxígeno y jamás lo soltara, no serviría de nada, ¿sale? Entonces debe haber factores que hagan que la hemoglobina ceda con mayor facilidad el oxígeno y también factores que hagan que la hemoglobina lo retenga con mayor facilidad, ¿sale? Por ejemplo, ¿qué condiciones se les ocurren que pudieran ser importantes como desencadenantes de que la hemoglobina tuviera menor afinidad por el oxígeno? Deficiencia de hierro. Deficiencia de hierro, no tanto. ¿Concentración dónde? Más o menos va por ahí. Más que en la sangre, en los tejidos, ¿no?
Por ejemplo, un tejido que necesita mucho oxígeno, ¿qué debería hacer la hemoglobina? ¿Soltarlo más o soltarlo menos? Soltarlo más, ¿sale? Pero un tejido que ya tiene suficiente cantidad de oxígeno, ¿creen que necesite que la hemoglobina le ceda el oxígeno? La hemoglobina se la puede quedar, ¿sale? Entonces, con esa base, vamos a ver cuáles son causas del desplazamiento de la curva de la hemoglobina a la derecha y a la izquierda. Para fines prácticos, cuando la curva de disociación de la hemoglobina se desplaza hacia la derecha, ¿sí?, esto significa que hay un aumento del metabolismo celular, ¿sale? Y cuando la curva se desplaza a la izquierda, tenemos una disminución del metabolismo, ¿sale? ¿Así vamos bien? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, fíjense, esta curva que tenemos acá, la que se ve totalmente uniforme, es la curva normal con la que la hemoglobina se va saturando con oxígeno, ¿sale? Fíjense, acá tenemos la saturación en porcentaje de la hemoglobina y aquí está la presión parcial de oxígeno con la que se satura la hemoglobina. En pocas palabras, entre más expongamos al oxígeno a la hemoglobina, esta se va a llenar más de oxígeno, ¿sale? Entre menos expongamos a la hemoglobina al oxígeno, pues obviamente la hemoglobina se carga con menos oxígeno. Es lo que quiere decir esta gráfica, ¿sale? A más oxígeno, más se carga la hemoglobina. A menos oxígeno, menos se carga, ¿sale? Es como si tuvieran un coche y solamente una persona, pues va a haber mucho espacio libre. Pero si tienen un coche y ya hay 4 personas, tienen muchas personas para un mismo auto y entonces se satura, ¿sale? Es lo mismo acá, tengo mucho oxígeno, tengo vehículos, pues lleno todos los vehículos con oxígeno. Tengo poco oxígeno y muchos vehículos, pues de nada me sirve, ¿no? Tengo poco transporte, aunque tenga muchos vehículos para transportar, pues no me va a servir de nada, ¿sale? Bueno, ahora fíjense, aquí cuando la curva se desplaza hacia la derecha, lo que quiere decir es lo siguiente, que necesita mayor concentración de oxígeno para cargarse igual, ¿sale? Por resumirlo de una manera más entendible, significa que los tejidos aumentaron su metabolismo, ¿sale? Lo que estamos haciendo acá es la forma sencilla de entenderlo para que no se me hagan bolas, ¿sale? Cuando les pregunten qué significa que la curva de disociación de la hemoglobina está a la derecha, significa que el metabolismo celular está aumentado, ¿sale? ¿Qué significa que la curva de disociación vaya a la izquierda? Que el metabolismo está disminuido, ¿sale? ¿Así vamos bien? ¿Que el metabolismo qué? Está disminuido, ¿sale? Ahora fíjense, si el metabolismo está aumentado, ¿cómo estará el consumo de oxígeno? Va a estar aumentado, ¿sale? Entonces aumenta el consumo de oxígeno. Y si el metabolismo está disminuido, el consumo de oxígeno va a ser más bajo, ¿sale? Entonces menos consumo de oxígeno. Ahora viene la parte clave. Si tengo mayor consumo de oxígeno, ¿qué necesito que haga la hemoglobina? ¿Que lo suelte o que lo retenga? Que lo suelte, ¿sale? Entonces, cuando tengo más metabolismo, aumenta el consumo de oxígeno y disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sale? ¿Qué pasaría entonces cuando baja el metabolismo y disminuye el consumo de oxígeno? ¿Qué haría la hemoglobina? Aumenta su afinidad, porque como el oxígeno no es tan necesario, no lo entrega, lo retiene, ¿vale? Entonces acá tendríamos un aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿vale? ¿Así vamos bien? ¿Se van quedando claros esos pasos? ¿Sí? Ahora fíjense muy bien. Si mi hemoglobina tiene poca afinidad por el oxígeno, tardará más o menos en llenarse cuando entra en contacto con el oxígeno. Si tiene poca afinidad, va a tardar más tiempo en llenarse. Eso es lo que significa el desplazamiento de la curva, ¿sí? Que tarda más o que necesita exponerse a más oxígeno para saturarse porque tiene menos afinidad, ¿vale? En cambio, si aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, tardará más o menos tiempo en llenarse. Menos tiempo porque capta con mayor facilidad el oxígeno. Entonces fíjense aquí, la curva se desplaza a la izquierda. ¿Por qué? Porque con menos exposición al oxígeno, la hemoglobina se satura más rápido porque tiene más afinidad, ¿sale? Entonces, con estas claves que tenemos arriba, ustedes pueden entender la tabla mejor, ¿sale? En resumen, la curva se desvía a la derecha
¿Qué significa? Más metabolismo, más consumo de oxígeno, menos afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Sale? Si la curva se va a la izquierda, tengo menos metabolismo, menos consumo de oxígeno y mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, si no hay dudas, vamos al siguiente paso. Fíjense bien. Cuando yo tengo mayor metabolismo, ¿cómo estará el pH de mis tejidos? Más ácido, ¿no? Entonces, a mayor metabolismo, el pH tiende a ser más ácido porque se va consumiendo el oxígeno y se requieren vías anaerobias, ¿sale? Entonces, si tengo más metabolismo, esto va a hacer que mi pH esté más bajo, ¿sale? ¿Cómo estará la cantidad de CO2 en un tejido metabólicamente activo? Va a estar alto, entonces el metabolismo aumentado significa igual a una presión parcial de CO2 elevada, ¿sale? En cambio, si mi metabolismo baja, ¿cómo va a estar el pH? Va a estar un poco más alto, ¿sale? ¿Y cómo estará la concentración de CO2? Estaría baja porque el metabolismo bajó, no hay mucho producto de desecho, ¿sale? Entonces, esos dos factores que tenemos en rojo son los que están acá, ¿ya se dieron cuenta? Mayor CO2, menos pH. Menos CO2, mayor pH. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando un tejido tiene acidosis, ¿cómo estará la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? Va a estar disminuida porque necesita entregar más oxígeno al tejido que está cayendo en acidosis por ese metabolismo aumentado, y si no le llega oxígeno suficiente va a seguir dependiendo de la vía anaerobia y me va a producir más ácido láctico, ¿sale? En cambio, si yo disminuyo la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, le llega más oxígeno al tejido, ocupa más el metabolismo aerobio, menos el anaerobio, ya no se produce tanto ácido láctico y el pH se recupera, ¿sale? Entonces, esos desencadenantes que están en rojo son resultado de los cambios en el metabolismo que mencionamos al inicio, ¿sale? ¿Alguna duda hasta acá con esos puntos? Bueno, ahora, ¿cómo estará la temperatura de un tejido metabólicamente activo? Alta. Entonces, si aumenta la temperatura, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Hay un aumento del metabolismo y baja la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. En cambio, un tejido con baja actividad metabólica va a tener, en este caso, menor temperatura, y entonces un tejido con menor temperatura requiere menos oxígeno y la afinidad de la hemoglobina aumenta porque lo cede menos, ¿vale? Esos factores que vimos acá son los primeros tres que tenemos en la tabla, ¿vale? Que son factores o causas que pueden desplazar la curva de disociación de la hemoglobina, ¿vale? Nos falta uno que es el DPG. ¿Alguien sabe qué es el DPG? En bioquímica hablaban sobre la vía de Rappaport, ¿sí? ¿Qué produce la vía de Rappaport? Es una vía alterna de la glucólisis, ¿no? Produce una sustancia que se llama 2,3-difosfoglicerato, ¿sale? El 2,3-difosfoglicerato es una sustancia que también modifica la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sale? Cuando tengo mayores cantidades de 2,3-difosfoglicerato, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y cuando tengo, por el contrario, menor cantidad de 2,3-difosfoglicerato, aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sale? Esos factores que les puse en rojo siempre se los van a preguntar. Se los van a preguntar cuando lleven hemato, cuando lleven neumo, ¿sale? Y vuelvan a ver otra vez curvas de la disociación de la hemoglobina, ¿sí? Entonces necesitan estar muy abusados cuando les digan, dime tres factores o un factor que desvíe la curva de disociación de la hemoglobina a la derecha. ¿Cuál podrían decir? Aumento de la temperatura de los tejidos, aumento de la cantidad de CO2, disminución del pH o aumento del 2,3-difosfoglicerato, ¿sale? Si la hemoglobina baja su afinidad por el oxígeno, entonces, ¿qué pasa? Más oxígeno se cede a los tejidos, ¿sale? ¿Por qué se debe ceder más líquido a los tejidos? Pues porque hay un aumento del metabolismo, ¿sale? A ver qué le pasa a esa cosa. Pero bueno, ¿así vamos bien? Y si yo les pregunto ahora, díganme tres factores que desplacen la curva de disociación a la izquierda, ¿cuáles serían?
Disminución del CO2, aumento del pH, disminución de la temperatura y bajo 2,3 triglicerato. ¿Eso qué va a causar? Mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Lo va a soltar más fácilmente la hemoglobina al oxígeno? No. ¿Sale? Pues más afinidad quiere decir que lo retiene. Menos afinidad lo cede. ¿Sale? Ahora bien, hay un último factor que lo van a ver en pediatría, que es la hemoglobina fetal o hemoglobina F. ¿Sí? La hemoglobina F tiene una alta afinidad por el oxígeno. ¿Sí? Eso no es igual en el adulto. En el adulto tenemos otra hemoglobina que se llama hemoglobina A1, que al contrario de la hemoglobina fetal cede muy bien el oxígeno. ¿Vale? Entonces, ese dato recuerden también cuando lleven pediatría. Les van a preguntar cuál es la principal característica de la hemoglobina fetal. Y la principal es su alta afinidad por el oxígeno. ¿Vale? Muy bien. Bueno, mientras ustedes tienen dudas. ¿No? Bueno, esto tuvieron que haberlo visto en bioquímica. ¿Vale? Ahí tuvieron que haber hablado de hemoglobina, de la curva de asociación. Eso solo debería ser un repaso. ¿Vale? Si hay cosas que no recuerdan de la hemoglobina, de sus síntesis, sus características, échese un repaso de bioquímica. ¿Vale? La bioquímica les va a hacer mucha falta cuando lleven neuma y cuando lleven también endocrino. Entonces, si no saben bioquímica para esas alturas, les va a costar mucho. ¿Vale? No todavía están a tiempo, endocrino lo llevan en química. ¿Vale? Bueno, ¿quién les dio bioquímica a ustedes? Depende de quién les dio. Bueno, díganme, sus profesores se los está enseñando la documentación y la documentación. La química, es que primero no ven pH ni hemoglobina, solo ven en segundo, ¿no? ¿Quién les dio bioquímica 2? Berna. ¿Berna? ¿Quién es? Chimeo también ya está. ¿Quién más? Chimeo. No, de él creo que por si decían que creo que les ponían videos a la había uno que les ponía videos y decían. Decían que solo les ponía videos. Que no les daba clase. Pero bueno, bioquímica entonces sí fue muy eficiente, ¿no? ¿A nadie de ustedes les dio bioquímica, doctor Ricardo? No. Con razón. Porque él sí ve todo esto. ¿Sabes? Qué bueno que no les tocó, porque en bioquímica se llevó recursos nuevos. Entonces, bueno, él es agresivo con la bioquímica. Pero bueno, les recomiendo mucho un libro para que tengan esto. ¿Alguien conoce el BEINS, de bioquímica médica? ¿Sí? Ese libro es muy básico, pero muy concreto en cuanto a lo que es necesario de bioquímica para medicina. ¿Sale? Se escribe así. Lean este libro, es bueno. ¿Sale? De bioquímica médica. Ya si quieren una bioquímica más profunda, lean el Leninger. Ese es bueno. ¿Sale? El Harper no, Harper es feo. El Harper es de los libros más feos de bioquímica, porque no te dice nada. ¿Sí? El Harper ese se lo recomiendan cuando quieren hacerlos morir, cuando quieren confundirlos. Porque Harper les empieza a decir esto, y ahí los deja, ¿no? Y se va con otra cosa. Y luego les da un papelito así, de otro tema, ahí los deja y se va a todo otro tema, entonces como que nunca concluye nada. Harper es un libro que dice mucho y a la vez dice nada. ¿No? Entonces, el BEINS es un libro que está enfocado para médicos, ¿vale? Porque, por ejemplo, Harper, bueno, no me enfoca tanto a médicos, Harper está más enfocado en investigación, ¿vale? Leninger está más enfocado para químicos, ¿vale? Pero BEINS está enfocado para medicina, es bioquímica médica, ¿vale? Entonces, les trae casos clínicos de bioquímica, les muestra cuáles son las aplicaciones clínicas importantes de lo que ustedes deben saber de esa área, ¿vale? Y ahí justamente hay problemas de disociación de la hemoglobina. Entonces, léanlo. Si no lo tienen, me dicen y se los mando a ustedes. Mándale. Sí, por favor. Creo que por ahí lo tengo guardado, entonces ahí se los paso. ¿Va? De todos modos, es de la editorial del Sevier y creo que ustedes tienen el Sevier por la biblioteca digital. Entonces, búsquenlo, ya si no lo encuentran, me dicen y se los paso. ¿Vale? Bueno, entonces, el transporte de oxígeno, eso es lo importante. Fíjense por qué. Habíamos dicho que de aquí, de los alveolos a los tejidos, viaja por la sangre en la hemoglobina. Pero cuando llega a los tejidos es necesario que lo suelte, ¿sale? Aquí en los tejidos es donde entran esos factores para disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Los tejidos siempre van a ser metabólicamente activos. ¿Cuándo dejan de ser metabólicamente activos? Cuando nos morimos, ¿sale?
Mientras estemos vivos, los tejidos siempre van a tener un metabolismo alto, e incluso más alto si hacemos ejercicio o si tenemos fiebre o cualquier otra condición, ¿sale? Entonces, de manera normal, estos son los mecanismos que predominan para que acá en los tejidos el oxígeno pase hacia ellos, ¿sale? Muy bien, ¿dudas con esto que acabamos de ver? No. Vamos a ver entonces lo del CO2, que igual tuvieron que haber visto en bioquímica. Espero que no se hagan tantas bolas, ¿vale? Si tienen dudas, me dicen y vamos despacio. ¿Vieron hormonas en bioquímica? Sí. Dos, tres. ¿Sí? Todos, tres. Bueno, repasen hormonas. Bueno, fíjense en esta ilustración. Aquí tenemos el mecanismo de transporte del CO2, ¿sale? Vamos a explicar en qué consiste. La imagen número 1 es la que tenemos arriba y la 2 la que está abajo, ¿vale? En la imagen número 1 tenemos la relación entre un eritrocito y el alveolo. En la imagen 2 la relación entre un eritrocito y los tejidos, ¿sale? Entonces vamos a empezar con las 2 y terminamos con la 1. Los tejidos van a producir CO2 como parte del metabolismo, ¿sale? Entonces, fíjense, aquí tenemos a la célula y la célula está produciendo CO2, ¿sale? Que es un producto metabólico. Ese CO2, ¿sí?, va a entrar a los capilares sanguíneos, porque como es un gas, difunde directamente a través de la pared del capilar. Y entonces, fíjense hacia dónde va a llegar. Va a llegar justamente al plasma, ¿vale? En el plasma tenemos a los eritrocitos, ¿ok? Ese CO2 que llegó al plasma, observen lo que va a hacer. Como puede difundir a través de la pared del eritrocito, se va a meter, ¿sale? Por difusión simple. Y una vez dentro del eritrocito, ese CO2 se va a unir con agua. Y gracias a la anidrasa carbónica, se va a convertir justamente en ácido carbónico, y el ácido carbónico tiende a disociarse en bicarbonato y en protones, que era lo que les expliqué hace un rato, ¿vale? Este bicarbonato que tenemos acá, fíjense, aquí, vean hacia dónde se dirige, va de vuelta hacia el plasma, ¿sale? Es decir, una vez que se sintetizó el bicarbonato adentro, tiene que salir, porque acuérdense que dijimos que el mecanismo de transporte principal para el CO2 es como bicarbonato en el plasma, ¿sale? ¿Dónde se produce ese bicarbonato? En el interior del eritrocito, que es donde está la enzima, la anidrasa carbónica. Pero ya que se produjo, sale del eritrocito al plasma y en el plasma viaja, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora bien, fíjense, para que pueda salir el bicarbonato necesitamos que entre cloro. El bicarbonato tiene una carga negativa. Si yo sacara mucho bicarbonato de la célula, ¿qué le va a pasar a su carga total adentro? Se va a hacer positiva. ¿Qué necesito hacer? Mantener la electroneutralidad. Entonces, como estoy perdiendo bicarbonato, le estoy metiendo cloro al eritrocito, ¿sale? A eso se le llama intercambio, ¿sale? Es un intercambiador lo que estamos viendo ahí, ¿sale? Ahora bien, vean lo que sucede. Ese plasma va a llevar el CO2 en forma de bicarbonato hasta los alveolos, ¿sí? Fíjense, acá ya estamos el eritrocito alveolo y aquí está el bicarbonato, ¿sí? ¿Puedo eliminar el bicarbonato a través de los alveolos? ¿En qué lo tengo que convertir ahora? En CO2 para poder eliminarlo. Entonces, ¿qué va a hacer ahora el bicarbonato cuando los eritrocitos llegan a los alveolos? Se vuelve a meter al eritrocito, se une ahora con los protones que van dentro del eritrocito y forma ácido carbónico. La anidrasa carbónica ahora lo que va a hacer es descomponer al ácido carbónico en agua y CO2. El CO2 sale al plasma y del plasma se va al alveolo y del alveolo se va hacia el ambiente, ¿sale? ¿Ya se dieron cuenta cómo el CO2 que teníamos aquí en los tejidos apareció de nuevo acá en los alveolos? ¿Sí? Pero no se transportó en forma de CO2. ¿En forma de qué se transportó? De bicarbonato, ¿sale? Ese es el mecanismo principal de transporte, ¿sale? Va de nuevo, para los que tengan dudas, ¿sí? Ustedes me van a ir diciendo paso a paso lo que sucede, ¿vale? Yo solamente les voy a dar el inicio y el final. El inicio es, las células me producen CO2, el final es que el CO2 es expirado del cuerpo, ¿sale? ¿Cómo llego del CO2 de los tejidos al CO2 expirado?
¿Qué pasa después de que sale el CO2 de los tejidos? ¿A dónde se mete? A los capilares. A los capilares, muy bien. Una vez que están los capilares, ¿a dónde pasa? Al plasma dentro de los capilares, después al eritrocito, ¿sale? Cuando pasa el eritrocito, ¿con quién se fusiona el CO2? Con agua. ¿Y qué obtengo? Ácido carbónico. Ácido carbónico, ¿sí? ¿Quién llevó a cabo esa reacción? La anhidrasa carbónica. Ese ácido carbónico, ¿qué le va a pasar? Exactamente, se separan protones y bicarbonato. Este bicarbonato, ¿hacia dónde se va a mover? Plasma. Al plasma. ¿Y quién entra en intercambio con el bicarbonato? Cloro. El cloro, ¿sale? Entonces ya tenemos ahí el bicarbonato en plasma. Va a viajar de vuelta hasta los pulmones y una vez que ya está en los pulmones, ese bicarbonato que va en el plasma, ¿a dónde se va a mover? Eritrocito. Al eritrocito. ¿Con quién se va a unir ahora? Protones. Con los protones. ¿Y qué va a formar? Ácido carbónico. El ácido carbónico, ¿quién lo va a disociar en agua y CO2? La anhidrasa carbónica. Y como es un gas el CO2, ¿hacia dónde se va a mover? Hacia el plasma. ¿Y del plasma hacia dónde? Hacia el alveolo, y del alveolo al exterior, ¿vale? Y ahí tenemos la forma en la que se transporta el CO2, ¿vale? Mecanismo principal en forma de bicarbonato disuelto en el plasma, ¿vale? Recuerden también, hay otros dos mecanismos, también el CO2 se puede unir a la hemoglobina y también puede ir disuelto, pero en menores cantidades, ¿vale? El 95% del CO2 se transporta en forma de bicarbonato, ¿vale? Y el 5% restante unido a la hemoglobina y disuelto en el plasma como CO2, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna duda con este mecanismo de transporte? No. ¿Ah? ¿95% qué? El 95% del CO2 se transporta en forma de bicarbonato. ¿Va? ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Y el oxígeno muy sencillo, una es la hemoglobina, ¿no? 99%. ¿Va? En la hemoglobina, recuerden lo importante, la curva de disociación, que la desplaza a la derecha y que la desplaza a la izquierda. ¿Va? Muy bien. Lo último que vamos a ver es el control de la ventilación. ¿Sale? Ya con eso acabamos el temario de RESPI. ¿Sí? De RESPI, si se dieron cuenta, vimos los temas muy selectos, obviamente por cuestión de tiempo. ¿Sale? Pero al menos ya saben la mecánica ventilatoria y lo importante es que entendieran cómo entra y sale el aire de sus pulmones. ¿Sale? Lo importante es también que supieran cómo se intercambian los gases y cómo se transportan. ¿Vale? Porque esa es la función del aparato respiratorio, lo vimos al inicio. Aportar oxígeno a los tejidos y eliminar el CO2. ¿Vale? Ya vimos también la relación entre el CO2 y el pH, ¿se acuerdan? Cuando vimos la ventilación. ¿Sí? Entonces, esos son los puntos fundamentales. Y por último, el control de la ventilación. ¿Vale? Aquí sí van a necesitar un poco de clases de neuroanatomía. No, pues entonces si andan medio deficientes en algunas materias básicas, ya se dieron cuenta, ¿no? Tienen tiempo para estudiar, no hagan a sus compañeros de quinto. Cuando ellos les di clases en tercero, les dije, antes de que lleguen a quinto, estudien bioquímica, estudien neuro, que en quinto semestre llevan hemato y ocupan bioquímica, en sexto llevan endocrino, llevan neurología, entonces ustedes lo ven lejano todavía, van en tercero. Les falta cuarto y quinto para llegar a neuro y endocrino. Un año prácticamente, ¿vale? Entonces en ese minuto tienen que meterla repasando la anatomía, como si no hubiera un mañana, y repasar bioquímica, especialmente hormonas, también como si no hubiera un mañana, ¿vale? Porque si no, cuando lleguen a sexto, no van a ver ni por dónde les van a llevar los trancados con todas las materias que van a llevar, ¿vale? Por eso los compañeros de quinto ya están colapsando, ojerosos, ilusiones, mayas, destruidos, ¿no? Que no les pase eso, ¿vale? Bueno, entonces, ¿en qué consiste el control de la ventilación? ¿Se acuerdan cuando vimos control de la presión arterial? Que a nivel de la médula oblongada había un centro cardiorregulador, ¿sí? El centro cardiovascular. También a nivel del tronco encefálico tenemos un centro regulador de la respiración, ¿vale? Existen diferentes núcleos o diferentes regiones en el tronco encefálico que participan como tal en la regulación de la respiración, ¿vale? Vamos a tener al centro amnióstico y al centro neumotáxico, ¿vale? Esos dos centros normalmente los vamos a encontrar a nivel del puente, ¿vale? Entonces en el puente están el centro regulador neumotáxico y amnióstico, ¿vale? Ahora, a nivel de la médula oblongada, o también llamado bulbo raquídeo, vamos a encontrar un área que se conoce como el complejo Prevutzinger, ¿vale?
Ese complejo pre-Butzinger va a estar acompañado de un grupo respiratorio ventral y un grupo respiratorio dorsal. ¿Vale? Lo importante aquí es hablar acerca del complejo pre-Butzinger. ¿Vale? ¿Quién de ustedes todo el tiempo es consciente de que tiene que respirar? Lo hacemos de forma automática la mayor parte del tiempo. Ahorita que les dije ya se enfocaron en su respiración. Pero cuando van caminando, cuando duermen, cuando escuchan música, comen, están de acuerdo que no dicen, ay, se me está olvidando respirar, ¿no? Sino que es una actividad automática, ¿sale? Ahora, comparando eso con el corazón también es automático. ¿A qué se debe la actividad automática del corazón? A las células autorrítmicas. A las células autorrítmicas. ¿Qué necesitamos entonces en el tronco encefálico para tener una respiración inconsciente y regular? Células autorrítmicas. El complejo pre-Butzinger es el marcapasos respiratorio. ¿Vale? Entonces es el que de manera constante está enviando señales al grupo respiratorio ventral y dorsal para llevar a cabo la inspiración y la expiración. ¿Sale? Por eso estos tres trabajan en conjunto. ¿Sale? El pre-Butzinger es el marcapasos y el grupo ventral y dorsal ayudan a la inspiración y a la expiración. ¿Ok? Ahora vámonos con la parte del puente. Estos dos centros tienen una función en particular. Uno va a detener la inspiración para que no sea prolongada en el tiempo y el otro va a estimular la aparición de la inspiración. ¿Sale? Imagínense que ustedes empezaran a inspirar y siguieran inspirando infinitamente. ¿Qué pasaría? Se van a romper sus pulmones, ¿no? Necesitamos que haya un límite para que los pulmones se expandan y algo que regule el valor máximo de aire que debe entrar a los pulmones. ¿Cuál de estos dos, con base en su nombre, le suena a detener la inspiración? El centro agnóstico. ¿Vale? Ese lo que va a hacer es evitar la sobreinspiración. ¿Vale? Mientras que el neumotáxico va a llevar a cabo la función opuesta. Va a favorecer el inicio y la continuación de la inspiración. ¿Vale? Entonces, en resumen, el puente de qué se encarga? De evitar inspiraciones infinitas y de estimular la inspiración. ¿Sale? De manera alternada. La médula oblongada de qué se encarga? De ser el centro marcapasos de la respiración para la respiración inconsciente y se encarga de regular el proceso rítmico de inspiración y expiración. Inspiración, expiración. ¿Sale? Entonces, esta parte del tronco encefálico es lo que controla nuestros movimientos ventilatorios. ¿Sale? Y este centro respiratorio, adivinen por quién se va a ver influenciado. Por los quimioreceptores. ¿Se acuerdan que los comentamos? Cuando vimos presión arterial, les dije que además de los varoreceptores, los quimioreceptores también podían regular la presión, pero que antes también tenían efectos sobre la respiración. ¿Sale? Por ejemplo, si yo tuviera baja oxigenación y mis quimioreceptores se dan cuenta de que el oxígeno bajó, ¿qué tendría que hacer mi sistema nervioso con mi frecuencia respiratoria? Aumentarla. ¿Qué tendría que hacer con la profundidad de mis ventilaciones? Aumentarla. ¿Sale? Pero si ahora, por ejemplo, estoy hiperventilando porque tengo una crisis de ansiedad, ¿qué tendría que hacer mi sistema nervioso para contrarrestar? Tratar de contrarrestar, en este caso, el aumento de la respiración. ¿Sale? Entonces, los quimioreceptores, a través de la medición de los niveles de oxígeno y de CO2, le informan al centro respiratorio lo que tiene que hacer con la frecuencia y la profundidad de las ventilaciones. ¿Sale? Si hay poco oxígeno, hay que aumentar la frecuencia y la profundidad. Si hay mucho oxígeno, hay que disminuirlas. ¿Sale? Es muy parecido a lo que veíamos con los vasoreceptores. Si la presión aumenta, ¿qué tiene que hacer el centro cardiovascular? Bajarla. Y si la presión baja, tiene que subirla. ¿Sale? Entonces recuerden que en esencia esa es la función del centro respiratorio, a través de todo este conjunto de estructuras que acabamos de mencionar. ¿Sale? Muy bien, ¿dudas con esto? Hasta ahí llega su examen. ¿Sale? Lo que vamos a ver a continuación es extra, solo se los voy a pasar porque es correlación clínica que deben conocer, pero ya no se los voy a preguntar. ¿Sale? Les voy a pasar esta presentación para que lo tengan por si quieren revisarlo más adelante. ¿Sale? Entonces fíjense, aquí tienen un resumen de la regulación de la respiración. ¿Sale? Esto no se los voy a preguntar. A mí me basta con que sepan qué hace el centro respiratorio, cómo está formado y cómo debe responder ante la baja o alta oxigenación. ¿Sale? Porque es lo que van a usar en la clínica. ¿Vale? En la clínica no van a decir, ay señor, ¿cómo está su centro agnóstico? ¿No? O a ver, paciente, ¿cómo está su centro neumotáxico? ¿No? Ustedes, aunque sepan
que si algo afectó su frecuencia respiratoria, saben que o fue en el puente o en la médula oblongada, ¿vale? Por ejemplo, un paciente que le dan un golpe a nivel cervical y le secciona la médula oblongada, ¿qué podría tener? Paro respiratorio y paro cardiovascular, ¿vale? Porque ahí está el centro cardiorregulador y el centro de la respiración. Eso es importante que ustedes lo sepan clínicamente, ¿vale? De todos modos, echen un vistazo a este mapa, ¿vale? Ya para no saturarlos con más información, ya me imagino que van a estar todos locos. Entonces, con tantas materias, tantos exámenes, entonces echen un vistazo para que puedan leerlo con mayor profundidad. Y también quiero que puedan leer esta correlación clínica. Es importante que sepan la diferencia entre hipoxemia e hipoxia, ¿sí? Porque muchas veces piensan que es lo mismo, pero no lo es, ¿vale? La hipoxemia hace referencia a la disminución del oxígeno en la sangre, ¿vale? Hipo es de bajo, oxígeno en sangre. ¿Ves? Concentración baja de oxígeno en la sangre. Pero la hipoxia, ¿sale? Hace referencia a una disminución de la liberación del oxígeno a los tejidos, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo un paciente hipóxico, ¿qué tuvo que pasar primero? Tal vez que bajara la concentración de oxígeno en su sangre y que por eso bajara la entrega del oxígeno a los tejidos, ¿sale? Pero también un paciente puede tener hipoxia en anemia, ¿no? Porque tiene pocos eritrocitos, poca hemoglobina, y aunque tenga mucho oxígeno en los alveolos, no hay cómo transportar, ¿sale? Entonces es muy importante que sepan esta diferencia, la van a ver cuando lleven uno. Diferencia entre hipoxemia e hipoxia. Y también es importante que estudien los tipos de hipoxia, ¿sale? La hipoxia hipóxica, isotóxica, isquémica y anímica. Todas estas condiciones hacen que llegue menos oxígeno a los tejidos, ¿sale? Por ejemplo, la hipoxia hipóxica, ¿por qué se produce? Porque hay menos oxígeno en el aire inspirado. Si hay menos oxígeno en el aire inspirado, menos oxígeno pasa a la sangre y por ende menos oxígeno llega a los tejidos, ¿sale? La hipoxia isotóxica es cuando el tejido es incapaz de ocupar el oxígeno. Por ejemplo, la intoxicación con plomo, ¿sale? La intoxicación con plomo hace que el cuerpo sea incapaz de ocupar el oxígeno. O por ejemplo, la intoxicación con monóxido de carbono también, ¿vale? La isquémica, imagínense, si tienen buena hemoglobina y buen oxígeno, pero no llega sangre al tejido, baja el aporte de oxígeno al tejido y tienen hipoxia isquémica. Y la hipoxia anémica es cuando hay anemia, ¿sale? Porque hay poco transporte y no llega el oxígeno a los tejidos, ¿ok? Entonces, muy importante que sepan esos tipos de hipoxia, la diferencia entre hipoxemia y hipoxia, porque más adelante lo vamos a usar. Para el examen ya no viene, ¿vale? Pero sí es importante que le echen un vistazo en algún momento y conozcan esas definiciones, ¿vale? Y con eso ya terminamos el programa de pesca, ¿vale? Vimos lo más importante, ¿ok? El semestre pasado a ninguno nos dio tiempo de ver esto, entonces sus compañeros de 15 fueron sin ver, ¿no? Pero bueno, esta vez no pasó, me apuré para que viéramos un poquito y se lleven las clases, ¿vale? Pero obviamente depende de ustedes que sigan estudiando y sigan viendo fisiología, ¿ok? No vimos todo lo que uno o dos libros les pueden decir, uno lo más concreto, pero con eso pueden entender lo que ustedes, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? No. Bueno, mañana lo que vamos a hacer es que quienes tengan dudas pueden venir y las aclaramos. Quien consideren que van bien, que no tienen tantas dudas y pueden estudiar por su cuenta, tómense el día para estudiar, ¿vale? Yo voy a estar aquí de todos modos, tengo que venir, y quien venga, pues ya le voy a aclarar sus dudas, ¿vale? Y bueno, esta fue oficialmente nuestra última clase. Yo sé que no iniciamos juntos, pero pues ya terminamos juntos. Entonces, el doctor Luis tuvo que ir. Obviamente tenemos diferentes formas de enseñar, cada quien le da un enfoque a otras áreas, ¿no? Pero lo importante es que se lleven lo básico para que ustedes como médicos pues, puedan usar la fisiología para